Te digo, ¿tú crees que si hubieras acabado medicina no hubieras recibido ataques? Y yo conozco médicos, muchos compañeros, que los ponen de vuelta y media, charlatanes, no te mereces el título, bla, bla, bla. Hago un llamamiento a la concordia, a la apertura de miras. Cuando te pones a investigar, que es lo que yo llevo haciendo durante 20 años, te das cuenta que grandes científicos, físicos cuánticos, médicos han sido atacados. Hace 20 años nos encontrábamos también en esa situación. Yo recuerdo allí que estábamos tratando de completar un grupo para llegar a 15 para que pudiera salir adelante, porque era una cosa altamente desconocida, ¿no? Pues este año hemos tenido en torno a 500 alumnos. ¡Wow! Bienvenidos a un nuevo podcast de Conexión Regenera. Bien, yo solo os tengo que decir que esto para mí es un disfrute absoluto porque van pasando por aquí personas, como ahora os voy a presentar, con las que, bueno, realmente llego a grabar feliz, porque hoy va a ser algo muy bonito, porque tenemos un tema por delante maravilloso. Tenemos a alguien muy especial, Laura Gámez, una profesional que ha dedicado su vida a explorar y aplicar enfoques innovadores en la salud y en el bienestar. Tenemos unos temas por delante que tratar maravillosos. Voy a hablar un poquito de ti y después te preguntaré, porque esto es la parte como más oficial, la digo yo, y Muy bien. después te dejaré a ti la parte no oficial, esa que nos gusta tanto también. Entonces, eres psicóloga de formación, pero completaste tu formación con estudios en medicina, además de obtener una especialización en psicoterapia clínica bioenergética, entre otros enfoques holísticos. Además, eres diplomada en biofísica cuántica y actualmente estás realizando un doctorado PhD en medicina cuántica. Tu enfoque se centra en cómo los conceptos de energía, vibración y frecuencia pueden transformar nuestra comprensión del cuerpo humano y la salud. Además, Laura, has destacado por tu capacidad de llevar la teoría a la práctica, ayudando a las personas a implementar en su vida diaria lo que podríamos llamar medicina del futuro. Hoy exploraremos con ella temas apasionantes como el cambio de paradigma hacia lo cuántico, la medicina frecuencial y cómo aplicar estos conceptos en nuestro día a día. Sin duda, esta conversación nos abrirá una nueva perspectiva sobre la salud integrativa. Esto lo tenía todo ahí ¡Qué apuntadito. bonito! Hemos preparado un guión maravilloso y ahora abrimos ya la parte, bueno, pues bienvenida, te dejo hablar a ti y ahora ya voy con la primera pregunta y como casi que podríamos tirar el papel y dejarnos llevar. Así soy yo. Bienvenida, Laura, muchísimas gracias, un enorme placer. Gracias, cariño. ¿No? Pues así fue pensado y hecho. Estoy feliz, feliz de que estemos aquí, de que la verdad es que ser invitada me apetecía porque siempre yo estoy como haciendo ahora este espacio que yo tengo personal de divulgación, pero le estoy cogiendo el tranquillo a ser invitada y poder tener conversaciones en el que, claro, personas como tú que me veis desde fuera, pues tenéis la inquietud de hacer preguntas que consideráis que pueden ser de interés. Porque a veces en tu propio camino de divulgación tú vas contando, pero es bonito ver qué preguntas te hacen, qué información quieren comprender o integrar, porque así pues ampliamos un poco todas esas inquietudes que seguro que les surgen a las personas Súper bien. y agradezco ser invitada. Pues un enorme placer. Bien, pues vamos a empezar. La primera pregunta para mí que me encantaría plantearte es cómo es tu relato de vida que te lleva a vincularte primero a la salud y después a esta otra forma de entender la salud de la que vamos a hablar hoy. Esa transición, ¿cómo vas? ¿O vas directamente o qué sucede en tu vida? Yo quería ser desde pequeña, a mí en casa ya me llamaban siempre me decían, mira, la médico Sidereta, yo soy de Valencia. Y yo siempre era como que jugaba a curar a todo el mundo. Siempre he querido ser médico, siempre es algo que he tenido integrado desde toda mi vida. Siempre he querido comprender a la humanidad, cómo funcionaba el cuerpo humano. Era muy curiosa en temas de biología, naturales, ¿no? Cuando estábamos en el cole. Y así fue, pues acabé mi bachiller, mi formación básica y quería ser forense. Tenía muy claro que yo quería ser forense, psiquiatra forense, es decir, yo quería investigar la psique, el ser, yo quería investigar por qué un ser llega a quebrarse, por qué un ser tan inocente que nace como bebé, qué procesos intrínsecos se daban para convertirse en personas atormentadas, sufrientes, incluso agresivas,
Yo vi una película que me impactó mucho y parecerá una tontería. Yo vi El silencio de los corderos y verdaderamente me impactó soberanamente en mi vida. Y dije, yo quiero ser ella. Yo quiero entender esas mentes, no sé, esas mentes que se desestructuran, ¿no? ¿Qué pasa en el proceso vital? ¿Por qué un ser humano llega a quebrarse? Y así fue. Empecé criminología y medicina. Joder, Efectivamente. vaya. Sí, sí, así. Silencio de los corderos a tope. A tope. Criminología y medicina. En criminología, pues estudié asignaturas que me acercaron mucho a la psique, a la psiquiatría patológica y a la psicopatología y empezó como a causarme mucha sensación. Empecé a entender que iba muy por ahí lo que yo quería empezar a estudiar y en medicina, pues ya sabes, los primeros años de medicina es una medicina pues más básica, instrumentada, pues anatomía, fisiología, ¿no? Pues todo lo básico, que mira, me ha pasado algo muy curioso porque mira, Carlos, justo venía yo y ayer me contacta una chica, perdón, hago un inciso, que está ya en cuarto de medicina, yo también estudié hasta ahí más o menos, y me dijo, mira, Laura, es que te he encontrado por las redes, sigo tu historia, estoy ya en cuarto de medicina, he visto tu podcast, vi que tú contaste la misma historia y Laura, me pasa como a ti, no sé qué tengo, no acabo de resonar con la manera en la que estoy aprendiendo. Yo luego escucho paradigmas como el tuyo y me siento más afín, Laura, ¿qué hago? Y yo le dije, mira, acaba la carrera. Porque de una cosa, mira, hoy lo voy a hacer esto público un poco, de algo, Carlos, que me puedo arrepentir un poco, es de que no terminé la carrera de psicología, pero de medicina me cambié a la de psicología y me dejé la de medicina sin terminar. Ujú. Sí que acabé psicología, total, yo me pasé 10 o 12 años en la universidad porque estudié las dos carreras casi más criminología que... Entonces, claro, yo le dije, acábala porque algo que ahora te contaré y que me he dado cuenta, que de verdad hay mucho ataque hacia el descrédito cuando quieres hablar de un nuevo paradigma. Ujú. La gente no se para ni a mirar todo el bagaje académico que tú tienes. Yo me he estudiado casi toda mi carrera de medicina. Yo soy psicóloga licenciada. Yo tengo 5 años de formación especializada en psicoterapia bioenergética con todo un aporte transpersonal. Tengo 3 másters, tengo toda una formación increíble en el mundo de la psicoterapia y la medicina integrativa. He hecho medicina germánica, he hecho medicina ayurvédica. Es decir, yo tengo un gran bagaje, pero sí, es decir, me quedaron algunas asignaturas por terminar de medicina, pero hay siempre ese ataque. ¿Y tú crees aquí, Laura, tú crees, porque tenemos un camino ahí paralelo también, nosotros, imagínate también desde la psiconeuroinmunología clínica, ¿no? Fíjate, hace 20 años, con este nombre, y Sí. nosotros en la formación originaria que era fisioterapia, donde yo a pesar de que después hago el máster en psiconeuroinmunología clínica europea, hago un máster en biomedicina, biología molecular, ¿sabes? Es como, es decir, yo lo que te quiero decir es que al final tenemos claro que tú resuenas con algo, te das cuenta que esto es un cambio de paradigma brutal, que es con lo que yo llegué ahí, me emocioné, y dije, hostia, esto lo tiene que saber todo el mundo. Qué bueno, Lo Carlos. tiene que saber todo el mundo. Y después te das cuenta, porque yo esa herida también la he tenido, de decir, hostia, y si hubiera hecho medicina, hubiera sido más fácil de divulgar. Te digo, ¿tú crees que si hubieras acabado medicina no hubieras recibido ataques? Sí, sí, tienes la razón, porque es verdad. Y yo conozco médicos, muchos compañeros, que los ponen de vuelta y media, charlatanes, no te mereces el título, bla, 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 es verdad, ¿eh? Es un ataque y que yo hago un llamamiento. Me decían que esta era mi cámara. Vamos. Hago un llamamiento, señores, hago un llamamiento a la concordia, a la apertura de miras, a que todos los paradigmas caben, a que yo ahora estoy cursando un doctorado en medicina cuántica, que ahora os explicaré todo el desarrollo, pero después de todo mi bagaje de 25 años estudiando medicina, psicología, para poder unir la energía a la materia, la psique al cuerpo, os digo que un poquito más de amabilidad y de apertura. Cuando te pones a investigar, que es lo que yo llevo haciendo durante 20 años, te das cuenta que grandes científicos, físicos cuánticos, médicos, psiquiatras que han intentado salirse un poco del paradigma más mecanicista, más cartesiano, han sido atacados.
hay investigación científica que lo avala. Hoy poco a poco lo vamos a ir desentramando todo para que tengáis más información, pero abrir vuestra mente y vuestro corazón y vuestros oídos a escuchar nuevos paradigmas, porque tu salud es la que está en juego. Así que abre tu corazón. ¿De acuerdo? Dicho esto, seguimos. Maravilloso. Yo, desde que tenía 18 años, que yo ya empecé medicina, empecé forense, ¿no? Empecé criminología, pero muy pronto, yo era, aparte soy bailarina de carrera, yo hice la carrera de bailarina, pero me lo dejé porque tenía que estudiar mucho en la universidad, medicina es muy demandante, yo estudiaba un montón y no pude seguir con la carrera de bailarina, pero yo soy bailarina desde que tengo... Bailarina. Bailarina de clásico, bailarina con... Sí. Entonces, claro, yo cada vez que pasaba por mi academia, para ir a mi academia todos los días, yo pasaba por la puerta de un centro, que aquí es donde vino mi gran cambio de paradigma con 18, 19 años. Por eso te digo que llevo investigando un nuevo paradigma desde toda mi vida. Claro. Por eso en la universidad yo también era un poco el patito feo y la loca de las energías, un poco, ¿sabes? Ya. Entonces encontré Centro de Medicina Ayurveda. Yo lo veía todos los días cuando iba a mi academia de ballet. Al final me decidí a entrar cuando yo ya estaba estudiando medicina y mi sorpresa fue que verdaderamente la dueña de aquel centro era una mujer hindú que era médico y que me abrió un nuevo paradigma. Y ya no hubo vuelta atrás. Me abrió un nuevo paradigma, imagínate, pues medicina ayurveda, estuve con ella un montón de años, empecé a comprender sobre todo algo fundamental, que la medicina que yo estudiaba tenía un paradigma mecanicista y que veía el cuerpo como un engranaje, pero con esta mirada causa-efecto, esta mirada mecanicista, como la física mecanicista contempla el universo, que todo se da por una causa y efecto, cuando lo cuántico cambia completamente el paradigma y ahora lo veremos. Pero desde ahí descubrí la capacidad de poder unir mente a cuerpo, la capacidad de entender que éramos mucho más que un cuerpo, mucho más que unos pensamientos, mucho más que unas emociones, que éramos un todo interconectado. Tú imagínate de repente yo, una niña de 18, 19 años, sentándome a hablar con aquella mujer que yo, claro, yo cada día que llegaba a la universidad, yo decía, no, esto no es por aquí. Claro, qué choque, ¿no? Porque tú Claro, alternabas, tú ibas a un sitio y a otro, y totalmente. claro, era como. Totalmente. Entonces yo dije, no, esto no es por aquí, esto no es por aquí. Yo hasta pensé irme a vivir a India con su madre, que también era médico, toda su estirpe de mujeres, y irme a estudiar allí medicina, aquel tipo de medicina, porque digo, yo quiero ser médico, yo lo tengo claro, yo quiero trabajar en la salud, a mí me encanta. El mundo de comprender lo humano, comprender lo Qué interno. bueno, qué bueno. Pero entonces dije, venga, va, no me voy a India, me quedo estudiando con ella, me quedo aprendiendo con ella, pero pues me cambié a psicología para ver si me explicaban un poco más. Oh, claro. Y aparte yo empecé a hacer psicoanálisis. Aparte también empecé mi proceso con psicoanálisis con un psiquiatra. Entonces me cambié a psicología, empecé psicología y Carlos me quedé un poco igual. También era una psicología mecanicista, una psicología muy, muy conductual, Claro. pero ya terminé porque dije, Laura, te aguantas y terminas. Terminé, me propusieron, de hecho, porque yo era muy buena estudiante, es verdad, yo tengo un currículum fascinante, y me propusieron hacer un doctorado en epigenética. Imagínate en aquel entonces ya, en el departamento de psicobiología, porque yo tenía matrícula, o sea, yo era muy buena en genética, total, que me hicieron una invitación a hacer un doctorado, pero yo ya me quería salir de allí. Y digo, no, yo quiero investigar nuevos paradigmas. Tuve la suerte. Y eso, la epigenética tenía una. Iniciaba, pero muy, muy también en pinzas. No, no lo que hoy es la epigenética hace 20 años, imagínate. Ya. No, muy en pinzas. Entonces, pues Carlos, gracias a en la carrera de psicología tuve que hacer una investigación sobre un autor y me tocó investigar a Wilhelm Reich, padre de la bioenergética, Wow. padre de la medicina corporal, de la medicina orgónica, psiquiatra. Total, empecé a investigar a este médico y hice una investigación sobre él y ya otra revelación más. O sea, todas las La cosas vida te lo iba poniendo. sí, la vida me lo iba poniendo. Entonces, ¿cuál fue mi sorpresa? Que aunque yo tampoco todavía había terminado psicología, me faltaba terminar, había una escuela especializada en psicoterapia bioenergética
a la que yo llamé y les pregunté si yo podía empezar a formarme como psicoterapeuta, ¿no? Como especialista en bioenergética. Me dijeron si había terminado la carrera, dije que todavía no, pero que me iba a comprometer, por supuesto, y me cogieron incluso antes de terminar. Qué bien. Hice 5 años más de formación clínica con mi proceso clínico, porque algo que también vuelvo a hablar a cámara, por favor, algo súper importante, independientemente de que yo sea experta en salud, yo soy una humana que yo antes de proponer un paradigma, yo lo he pasado por mi filtro, siempre, siempre, siempre. Entonces es súper importante. Si eres profesional de la salud y quieres acompañar procesos de vida de personas, es muy importante que tú hayas experimentado todo eso, porque una cosa es teoría y otra cosa es sabiduría, que es cuando integras esa teoría a tu vida. Así que integremos en el cuerpo, con lo cual yo pasé para yo poder ser psicoterapeuta 5 años más estudiando, aparte de todo lo que yo ya venía estudiando en la universidad, yo pasé por mi proceso personal analítico. Sí. Era súper importante y ahí aprendí un montón de cosas. Ahí descodifiqué, como luego hice medicina germánica, luego hice biodescodificación, luego hice terapia regresiva, luego hice yo todo lo que han sido medicinas para poder unificar integrativamente al cuerpo. Ha sido un poco mi praxis y mi manera de investigar hasta que llegó un punto que tuve una disrupción que le dio sentido a todo lo demás. Porque hasta el momento, si bien yo venía estudiando mucha medicina, mucha relación mente-cuerpo, mucho origen de enfermedad, analizando el origen, analizando incluso a nivel transgeneracional, a nivel infancia, a nivel, es decir, cada paradigma te ofrece una causa. Si te vas a lo transpersonal, pues puede ser que en lo transgeneracional o en la infancia, si te vas a terapia regresiva, pues que yo estudié también con el doctor Juanjo, Juanjo, él es médico de intensivista de paliativos y él se especializó, este médico maravilloso, en terapia regresiva. Ujú. Entonces, yo ahí también aprendí un gran bagaje que ahora, gracias a la cuántica, entiendo todo un significado más profundo, pero también estuve investigando mucho en terapia de vidas pasadas, en la supraconciencia, y ahí también investigué muchas cosas, ¿no? Un montón de paradigmas que me iban dando mucha información y con yo todo ese cúmulo, yo he tenido mi estudio clínico durante 18 años y he acompañado muchos procesos de vida, siempre primero acompañando el mío propio con todos mis terapeutas y maestros, pero hace 5 años llegó a mi vida la gran revelación, Carlos, lo que le ha puesto la guinda a toda mi carrera de investigación integrativa y lo que ha hecho virar, no virar, complementar, Carlos, mi mirada a una mirada cuántica, a una mirada donde verdaderamente se integra la variable energía a la fórmula de la salud, pero desde un espacio de conocimiento y de rigor. Ujú. Porque claro que yo conocía terapias energéticas, claro que yo hacía terapia energética, claro que yo trataba el término energía, pero ahora me doy cuenta que desde mi máxima humildad no comprendía en profundidad lo que eso significaba. Yo me he encontrado con muchos terapeutas y yo misma, psicólogos, profesionales de la salud, que han hablado mucho del término cuántico. Pero Carlos, me he encontrado con que a mí misma me pasaba hace 5 años que tú utilizas para hablar de terapias a distancia o terapias de imposición de manos o terapias energéticas el término cuántico, pero que no se comprendía de verdad. Es decir, es más, creo que no se comprende en profundidad y rigurosamente lo que implica. Y esto puede ser pernicioso para nosotros, para los terapeutas que queremos emplear ese tipo de modalidad, porque tal vez le quita validez y rigor científico a la Sí. técnica. Entonces yo, que soy una curiosa del aprendizaje y del conocimiento, dije, Laura, estudia la carrera de física. Tú imagínate, Carlos, yo me había planteado hasta empezar a estudiar física, Wow. porque quería comprender de verdad, porque yo estaba completamente convencida de que, de que la física me iba a revelar todos los misterios de terapia a distancia, terapia energética, terapia cuántica. ¿Qué era verdaderamente todo eso?
qué pasaba entre el proceso terapéutico y el efecto del proceso terapéutico. ¿Qué pasaba en este impasse? Ujú. Sí, yo ya sé que cuando se hace Reiki hay una respuesta. Yo ya sé que cuando se hace medicina china hay una respuesta. Yo ya sé que cuando se hace una regresión hay una respuesta o cuando se hace una constelación hay una respuesta. Pero ¿por qué hay una respuesta? ¿Qué ha pasado? ¿Qué procesos han sucedido para que haya una respuesta? Yo lo quería descubrir. Espectacular. Porque, Carlos, yo no quería que siguieran tildando este gran conocimiento, porque yo he tenido, mira, yo, Carlos, si algo tengo es evidencia clínica. Yo he tenido más de 5.000 pacientes en mi vida, con evidencia clínica, contrastada, con remisiones muy potentes de patologías que podíamos llamar incurables, graves o crónicas. Ujú. Y, Carlos, ha sido maravilloso los procesos de vida que ha acompañado. Y yo misma me he sanado de un montón de cosas. Entonces digo, yo a esto lo tengo que honrar. Qué bueno. Mi verdadero propósito era honrar la medicina energética, honrar las prácticas y las terapéuticas que implicaban el constructo energía. Y en ello me puse hace 5 años, empecé a investigar para poder descubrir este nuevo paradigma cuántico con toda su profundidad y, ojo, con toda mi humildad, porque reconozco que es un contexto emergente, que no tan emergente ahora que llevo investigando tanto tiempo, Ya. pero reconozco que está siendo emergente a nivel divulgativo, que está siendo emergente a nivel científico en el sentido de que se están haciendo cada vez más investigaciones empíricas, rigurosas y científicas para contrastar la relación energía-materia, la relación mente-cuerpo. Yo estoy haciendo un doctorado investigando cosas muy interesantes y he conocido grandes investigadores, he estudiado, he profundizado en grandes investigadores que han hecho grandes aportaciones a este mundo cuántico y pues, encontré todas las claves estudiando la física cuántica. La física cuántica llegó a mi vida para revelarme todas las respuestas para poder comprender la bioenergética, para poder comprender la terapia fotónica, tanto que vosotros, ¿no?, que habláis en Regenera de la importancia del sol, la importancia de la terapia de luz roja. Claro, yo también he hecho un máster en nutrición. Yo también, la parte física también la estudié, aunque soy más experta en toda la parte más cuántica, energética, emocional y el origen de la patología, porque, como ahora explicaremos, la patología se manifiesta en el cuerpo como último eslabón, como último escenario. Sí. La medicina que yo propongo propone llegar, o sea, anteceder a eso. Claro, Antes de llegar al disturbio físico, claro. entender dónde está el origen, y el origen siempre es un origen vibracional. Ya. Pero bueno, no me quiero perder, luego veremos a eso. No, está maravilloso, está maravilloso. No, me resonaba todo esto que contabas, me parece fascinante. De hecho, nosotros, lo que te decía, ¿no? Hace 20 años nos encontrábamos también en esa situación. Y te puedo decir que, bueno, que nuestra formación, ¿no? Yo recuerdo allí que estábamos tratando de completar un grupo para llegar a 15 para que pudiera salir adelante, porque era una cosa altamente desconocida, ¿no? Ahora, pues este año hemos tenido en torno a 500 alumnos, Wow, ¿sabes? De los que te tengo que decir que ya en el segundo, en la jerarquía de llegada de gente, de personas, de profesionales, están los médicos, claro, ¿sabes? Tenemos, pues eso, una presencia muy alta ya de médicos claro. que, o sea, nosotros estamos agradecidos a cualquier, pues farmacéuticos, nutricionistas que están ahí, los fisios, osteópatas, biólogos, pero sabemos de la relevancia y el impacto en la transformación, ¿no? Porque al final la pasión para nosotros, ¿no? Yo siento que vibramos ahí igual, es transformar, cambiar pensamientos, que la gente pueda recoger esta información y que pueda llevarla bueno, pues a tener una mejor calidad de vida, un mayor entendimiento de la vida, o sea, con toda la humildad, ¿no? Pero esa es una cosa que dices: "Hostia, es una información que", yo digo: "Oye, quien no quiera hacer nada, pues está bien y es también, respetable. Yo no quiero cambiar nada, yo estoy bien como estoy, o no estoy bien como estoy, pero no quiero cambiar nada". Pero yo es sobre todo para aquellas personas
que sí, que quieren y están atrapadas porque la información que reciben es una información muy, muy poco válida, ¿no? Que las aleja completamente de su camino de la curación. Esa es la gente o el grupo de personas que a mí me mueven. Por lo tanto, estoy tan feliz de ver, pues, ¿no? Que cada vez esta información ya ha entrado, ya ha llegado. Nosotros en nuestro proceso diagnóstico enseñamos a que todos los aspectos biológicos que tú puedas encontrar en el paciente en forma de síntoma, lo tienes que confrontar con el relato de vida de la persona. No se puede atender a un ser vivo si tú no entiendes sobre el relato de vida. ¿Qué? Es decir, tendrás que entender su relato de vida, cómo siente esa persona, cómo siente, qué le ha acontecido, cómo está en su hogar, cómo está en su trabajo, cómo es su sistema de origen. Si no tienes eso, esa información, no puedes resolver un trastorno del sistema digestivo, ni una autoinmunidad, ni un problema de piel. Es imposible. No, porque es lo que hablábamos. El origen, mira, el último eslabón siempre es lo físico, es la energía más densa, es la materia más densa, es la vibración de menor vibración, o sea, es que es la materia de menor vibración. Pero luego tenemos la emoción, el pensamiento, y ahora iremos hablando de todo lo que es el campo, pues, electromagnético del cuerpo. Una patología que se manifiesta en el área física ha sido un origen en el área frecuencial, de verdad. O sea, yo llevo estudiando medicina, cuerpo, biología, el cuerpo, la estructura. Yo he estudiado desde todos los paradigmas, por eso siento que tengo un abanico muy grande de conocimiento que me ha ayudado a aglutinar todo. Entonces, Carlos, yo ahora me he dado cuenta del origen. Yo siempre quería ir al origen, al origen, al origen. Vale, pero ¿por qué? Vale, pero ¿por qué? Siempre he sido como muy juiciosa en esto, ¿no? Entender el origen, porque así voy a descodificar. Y yo me he dado cuenta que el origen es un origen vibracional, Maravilloso. es un origen energético. Cuando tú comprendes esto, y yo lo he comprendido gracias a la física cuántica aplicada a la salud, es que es, de verdad, es que es el origen del origen. Mm, Porque la consecuencia sí que es una disbiosis, la consecuencia claro, sí que es un ERCO, claro, la claro. consecuencia es, pues, oye, una menorrea, jaqueca, migraña, alteraciones del sueño, del estrés, del tal, de una depresión, todo lo que queramos, un proceso canceroso, lo que queramos. Siempre empezó todo por una alteración vibracional. ¿Por qué? Porque la célula cuando se enferma es porque ha tenido una alteración vibracional en su comportamiento y cuando tú le devuelves la capacidad vibratoria homeostática natural y fisiológica, la célula funciona. Y, y así te puedo nombrar a tantos científicos como Rife, como el doctor George Lakhovsky, al que amo, que por supuesto, fue silenciado con un oscilador de ondas que creó un maravilloso instrumento que emitía octavas de frecuencias al cuerpo, que tu cuerpo absorbe, que al entrar en resonancia, que esa es la capacidad de la física cuántica que nos dice cómo toda energía, cómo dos elementos pueden entrar en resonancia vibratoria. Esa máquina lo que hacía era emitir frecuencias para reparar la frecuencia vibratoria por el fenómeno de la resonancia con tu cuerpo que está disarmónico, con las frecuencias de tus tejidos y órganos que están disarmónicos y a partir de ahí poder regular estos desórdenes eléctricos, vibracionales. Somos seres energéticos. Espectacular. Einstein lo decía, toda materia es energía y nosotros no somos materia. Que hoy ya está, o sea, yo ahora que ya he estudiado tanto física cuántica, yo ya lo pongo en duda. Toda materia es energía y la pregunta es, ok, la duda viene en el término materia. ¿Existe la materia? No existe la materia. Todo es energía. Aunque nosotros estemos contemplando esto Sí. de una manera tan densa, es sencillamente una densificación de la vibración, porque materia como tal no existe. Cuando tú pones en un acelerador de partículas materia, partículas, se dan cuenta de que lo único que existe ahí dentro es energía. Es que no hay nada que sea, por así decirlo, duro, que tenga como una frontera. No, no, es todo energía, pero la constitución de esa energía, cómo se expresa esa energía, da la apariencia de que tiene esta configuración.
cómo se predispone esa energía, pero solo eres energía. Entonces, si solo somos energía, podemos analizar cuánticamente al ser humano, debemos analizar cuánticamente al ser humano. La física cuántica tendría que ser una asignatura imprescindible en biología para los niños en el Ya. cole. Imprescindible, Carlos, porque cuando tú comprendes los principios cuánticos de superposición, de no localidad, de entrelazamiento cuántico, te das cuenta que tú eres capaz de sanar tu cuerpo, de que tú eres, claro, yo estoy desarrollando el marco teórico de todas las técnicas de corte energético, para poder dar un sustento, y estoy desarrollando un proyecto muy chulo para todos los terapeutas que quieran entender y tener un marco teórico para justificar su práctica, para comprender por qué. Yo he pasado por ahí y yo he sido una profesional de la salud, una terapeuta que en mi estudio clínico yo realizaba prácticas energéticas, he realizado prácticas vibracionales, he aplicado homeopatía, he aplicado terapia floral, pero no entendía por qué funcionaba. Claro. Sí, a mí me han dado, ni en la formación que yo he recibido me han hablado de esto. Entonces, Carlos, la física cuántica es la clave. Ujú. La física cuántica es la clave. Entonces, yo me he querido especializar en esto, me he especializado en esto, soy diplomada en física cuántica aplicada a la salud. Voy a crear un proyecto muy interesante a nivel internacional para ayudar a todos esos médicos integrativos, psicólogos integrativos, biólogos integrativos, PNIs integrativos, es decir, todos los profesionales terapeutas energéticos que quieren entender por qué su práctica funciona, porque la explicación te la da la física cuántica y poderle dar rigor a esta práctica va a democratizar, a solemnizar y a aportarle valor, rigor y cientificismo, o sea, a esta práctica que a veces ha estado tan maltratada. Qué maravilla, qué bonito, me encanta. Está espectacular. Yo aquí quiero hacer un par de apuntes y nos metemos. Bueno, ya estamos metidos, ya estamos hablando de ello, pero es para que las personas que nos están viendo, Sí. que son pacientes o los profesionales de la salud, ¿no? Cuando vemos tantos tipos de dietas, ¿no? Tantos tratamientos con tantos suplementos, como el SIBO, ¿no? Aterrizando un poco para Vale. conectar con la parte materia. SIBO, 2/3 de los pacientes vuelven a recaer, ¿no? Y como yo digo siempre, es que una permeabilidad intestinal, un SIBO, una disbiosis, una dermatitis, es la parte de arriba del iceberg. Es la parte de arriba, es lo que se ve, pero debes de ir a la parte de abajo de todo para entender, ¿no? Para entender qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, yo siempre me interesa y me gusta el concepto de que el paciente pueda entender que esos síntomas, si tú eres consciente de esa parte del iceberg y que por debajo hay una información por entender, se convierten en definitiva en una oportunidad que la vida te está dando para detenerte, atender, entender y transformar. Y de golpe reencuadras la enfermedad, que no la queremos incluir, que la queremos excluir, que no la queremos mirar, que estamos enfadados, enrabiados. La incluyes, la agradeces, la miras, porque sabes que te está dando una oportunidad para entenderte más profundamente y saber qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, este concepto de oportunidad para esto me encanta. Y después el hecho de que eh, estas cosas que tienen que ver con la biología pura, ¿no? El ejercicio físico, nosotros hacemos mucho hincapié, la forma de alimentarte. Yo digo que ahí hay que hacer como una parte básica de cuidado, ¿vale? Pero, ¿qué está ocurriendo hoy con tanta información en las redes? Que eso se está llevando al extremo. Es decir, yo tengo un problema del sistema digestivo y ya como bien. Como no me va bien, lo que hago es comer más bien. Lo que hago es tomarme más suplementos. Lo que hago es apretar ese tornillo todavía más. Y es que la solución no está ahí. ¿Y eso tú te crees que no da más ansiedad, el estrés de ser tan perfecto? Claro, claro. Eso nos lleva a sensibilización central, a procesos que es el pez que se muerde la cola y lo complica todavía más. Por eso esta información que estamos poniendo aquí encima tiene tanto valor para que la gente que nos está escuchando entienda que la comida hay que hacerla bien, pero que una vez que la haces bien, un poquito más por aquí, un poquito más por allá, ya no te va a influir más. Lo que hay que trasladarlo a una flexibilidad. El ejercicio, pásatelo bien.
O sea, el punto de llevarlo al extremo de un entreno cada día, de salir con el reloj a correr a 4 el kilómetro, ya no, ya has superado la línea, eso ya no es salud. Entonces, el terreno del estilo de vida, las cosas, llevarlas desde la fluidez, la flexibilidad y cuánta importancia tiene entender tu tu estado Y interior, el cómo vibras, tu alma. mira, has dicho 2 cosas que quiero retomar. Mira, Carlos, para mí la enfermedad es el lenguaje del cuerpo. La enfermedad lo único que te está es comunicando, está conversando contigo. Qué bueno, me encanta. Tú y yo conversamos con la voz, con la mirada, con un gesto, con un abrazo, pero tu cuerpo te habla con su biología. Una disrupción biológica te está hablando. Tu cuerpo está diseñado, pues, que tú nadie lo sabe. El cuerpo es un ser completamente, es un mecanismo completamente en equilibrio impecable y perfecto. Cuando algún proceso se deteriora, es porque algo lo está llevando a deteriorar. ¿Qué lo puede llevar? Un montón de factores externos, pero también un montón de factores internos. Así que la enfermedad lo único que es un código de comunicación, es un lenguaje entre la conciencia y la propia biología. Una vez esté esta patología que se presenta, ok, vamos a hablar, hablemos, ¿qué necesitas? Qué bueno, claro que sí. Yo desde la propuesta que yo hago, que es la medicina frecuencial, yo digo que la medicina frecuencial es un enfoque integrativo, preventivo y vibracional. Integrativo porque yo me tomo igual de en serio para la fórmula que yo entiendo que es la salud y que es el bienestar. Tanto de lo que me alimento, que ahora quiero retomar lo que tú has dicho, como, como lo que siento, lo que hago, cómo vibro, cómo pienso, como dónde vivo en el entorno, si tengo radiaciones externas, si tomo sol. Es decir, todas las esferas de mi ser concluyen en mi yo global, ¿no? En esta experiencia holográfica aparentemente lúcida en la que vivo. Y retomando lo que decías, pues mira, Carlos, esto que decías de que tenemos tanta información, que la propia información es estresora, Claro. a mí me ha pasado. Te empiezas a sentir culpable porque no haces el ejercicio que te recomiendan que tienes que hacer, te empiezas a sentir eso responsable. Yo porque me he alimentado siempre bastante bien, yo estoy muy orgullosa en cómo me alimento, no me cuesta demasiado, pero yo siempre he hecho ayuno, pero porque es algo natural antes de que estuviera todo de moda. Yo toda mi vida he comido poco, nutritivo y me he sentido bien en ese aspecto, pero el tema del ejercicio, el tema de todo, y como hablábamos, de tener, no, te tienes que meter en agua fría, tienes que tener, no, esto es, al final yo me siento como un poco culpable por no llegar a esos estándares que se supone que son perfectos. Digo, Laura, no te pierdas, no te pierdas, calma, no te pierdas, porque yo luego todo eso lo compenso con todas las prácticas que yo realizo a nivel vibracional y frecuencial, y a mí me va muy bien. Como yo siempre digo, yo no voy a compartir nada que yo no haya integrado. Entonces, es muy importante, por favor, hacer este llamamiento, que me encanta que lo digas. Calmémonos un poco, porque la propia necesidad de ser perfectos a nivel físico, de deporte, de alimentación, suplementación. Ostras, veo que hay como un poquito de fatiga, ¿no? Con todo esto. Pero luego, todos estos comunicadores en el área del cuerpo y la alimentación se olvidan de algo muy importante, de la psique, del silencio interno. Por eso yo el enfoque que hago es un enfoque muy, muy, muy completamente integrador, porque es tan importante el chuletón que te comas y la proteína que vas a obtener con eso para tus procesos biológicos, pero también cómo está tu psique, cómo está tu silencio, cómo está tu relación contigo, cómo está a nivel vibracional, esa verdad interna con tu ser, con tu familia, cómo interpretas el mundo, cómo te crees que es el mundo, ¿no? Porque yo he tenido oportunidad de indagar y de investigar todos los paradigmas que te puedas imaginar. Yo he experimentado todas las terapias y he llegado a estados muy profundos de conciencia, he acompañado procesos muy profundos de conciencia
Y siento que esto también es una variable muy importante. Así que hagamos todo un poquito, pero no con ese agobio, ¿no? Sí, De vivir en ese estrés de ser perfecto. A veces un silencio y una honestidad interna sí, repercute vibracionalmente mucho más positivo a tu vida que el hecho de que te comas un paquete de patatas fritas. sí, Tranquilo, cómetelo tranquilo el paquete de patatas fritas. Yo como patatas fritas. sí. A mí me quitan mucha ansiedad. El masticar, sí, sí, como patatas fritas. Me encantan, de aceite de oliva, hechas en mi casa. Pero me encantan, me encantan. Y oye, de verdad, es decir, a veces, pero ese silencio, esa coherencia. Mira, antes de venir aquí, tenía, como te explicaba Carlos, a toda mi familia enferma, con virus, con gripe, con no sé cuántos, faringitis, no sé qué. Todo el mundo malo. Y yo decía, ya verás tú que me voy a Barcelona, me voy a ver a Carlos y ya verás cómo. Dije, no, Laura, ya verás nada. Ya verás nada. ¿Qué hice? Me puse a tomar el sol, me puse a hacer mi terapia frecuencial, a recalibrar todo mi estado, a emitirme frecuencias, a sintonizar con el campo cuántico. Y mírame, yo notaba que mi cuerpo estaba ahí batallando, pero al final es muy importante el silencio interno. Muy importante este silencio. Cuando digo el silencio interno no es solamente silencio de dejar de hablar, es silencio de la mente, es sentirme, es vincularme en esa comunicación con mi cuerpo. Ok, me duele la garganta, voy a ver, voy a sentirla, voy a, voy a visualizar mis células, voy a sentir la frecuencia, voy a vincularme con el campo cuántico, que esta es la práctica que yo enseño. Voy a descargar de ese campo unificado que es el vacío cuántico frecuencias que por resonancia regulen. Y yo me sano así, Qué bueno, Carlos. espectacular. Me parece maravilloso. Desde luego que sí, que yo insisto, y lo digo aquí, que hoy día los aspectos que tienen que ver con el estilo de vida se han convertido en herramientas que en un momento dado se convierten en peligrosas En porque, estresores. claro, se giran en tu contra porque una de las cosas más complicadas que hay es mirarse adentro. Eso, detenerse a mirarse adentro y a detenerse y a conectar con lo que uno es y saber si lo que está haciendo es lo que resuena con su ser. Hostia, de golpe y porrazo, pues eso, en terapia te encuentras con una persona que hablas de algo que tiene 50 años y dices, hostia, que me he quedado, que no sé quién soy, porque ahora he tomado conciencia de lo que me acabas de decir, de esto, del otro, del otro, y me quedo el otro día, ¿no? Con una paciente que, hostia, he mejorado mucho la migraña, he mejorado el sistema digestivo, pero estoy jodida energéticamente porque se me ha tambaleado todo. Es que mirarse adentro, ¡guau!, es otra cosa, ¿sabes? Por eso es mucho más fácil apretar en la comida, por eso es mucho más fácil comprar 10 ¡Qué suplementos bueno! y ¡Qué por eso es bueno! mucho más fácil coger y ¡Qué hacer bueno! 10 horas de CrossFit, ¿sabes? Porque dices, es que lo otro no lo sé, pero lo sé, porque cuando alguien te lo pone delante, a la primera dices, hostia, cómo me ha resonado lo que me acaba de decir. Joder. O sea, que lo sabes, pero no lo sabes y no lo quieres saber. Ostras, Carlos, qué bueno. Es que aquí enlazamos a mi gran aportación, que mi última tesis que escribí fue de eso, de los pilares de la cuántica aplicados a la salud, es decir, cómo la conciencia modula la materia. Yo siempre explico el mismo esquema, que nuestras creencias más profundas, conscientes o inconscientes, sabes que las inconscientes son el 90% o 95% te diría, cómo estas creencias arraigadas, la identidad más profunda que son los ladrillos de mi identidad, de mi yo, cómo generan que yo tenga un tipo de pensamiento, un tipo de interpretación del mundo. Cómo ese tipo de pensamiento, la esfera mental, cómo influye en mi esfera psicológica y cómo la esfera psicológica influye en la esfera física. Y hablamos siempre de que la esfera física es la última en la que se manifiesta. Por eso yo hablo tanto de la conciencia, hablo tanto de cómo si yo ejecuto aquí este cambio de vibración, este cambio de conciencia, es que esto se me va a regular. A mí se me han ido enfermedades, pero porque es verdad que yo desde toda mi vida, como te he contado, pues
Siempre he sido una gran investigadora del interior, de la psique, de la quiebra, de cómo se quebraba un ser humano, de por qué yo veía tanta gente a mi alrededor enferma. A mí me impactaba mucho. Yo tengo una tía con bipolaridad y depresión profunda desde toda mi vida que la conozco. Yo siempre decía, ¿pero qué le pasa? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto en el ser humano? ¿Qué ha sucedido? Y me he pasado toda mi vida investigándolo. Sobre eso, ya que estamos en este punto, ¿qué dirías? ¿Qué sientes que son los factores que más marcan, que más determinan, que más influyen, según tu experiencia, en este estado vibracional? Nuestra sensación de vida está determinada por nuestra biología, es decir, yo lo que observo de ti es un cuerpo. Si tú ahora tuvieras una gastritis o tú tuvieras un dolor en el oído, entiendo que es tu estructura física la que está dañada. Ok, esa estructura física se ha quebrado porque la vibración, para que una célula funcione, tú estás compuesto por células, tejidos, órganos, toda la estructura nuestra. Cuando estas células que componen el tejido vibran, bueno, vamos un poco más allá. Te hago la pregunta, ¿qué necesita una célula para que funcione correctamente? Una célula. Sí, tú te sabes todos los procesos habláis mucho vosotros de la mitocondria, de todo el intercambio de la membrana, pero, ok, se habla mucho del ADN, ok, de la expresión génica a través de la epigenética y demás, pero esto, por así decirlo, es la consecuencia. ¿Qué hace que tu célula haya dejado de funcionar? Tu célula, para que funcione bien, para que los ribosomas, para que toda la regeneración celular funcione, para que se haga bien toda la mitosis, para que, no sé, el intercambio, la membrana fosfolipídica funcione bien, todo ese intercambio, para que todo eso funcione, ¿qué se requiere? ¿Qué necesita la célula? ¿Me preguntas? Sí, Vale, vamos. ¿qué necesita? Porque dices, sí, se hace espontáneamente, la célula lo sabe hacer. Ya, pero entonces, ¿por qué la célula de un ser que ha fallecido no lo hace? ¿Qué diferencia hay entre nuestras células y las de un ser que ya no está con vida física? Tienen energía, ¿no? Tienen energía. Ujú. Entonces, la energía es el motor que hace que todo funcione. Esa energía es el propulsor, porque ya ahora vamos a pensar, ¿y de dónde sale la energía? La energía. Es que, por eso te digo yo me hacía preguntas, que tú que eres experto en salud y que eres tan experto en todos los procesos metabólicos del cuerpo, pero tú te has parado a preguntar de dónde sale la energía que necesita una célula epitelial cardíaca para que funcione. Ya no el corazón como tal, que es el músculo, que es todo ese conglomerado celular. No. Una única célula. ¿Cómo funciona esa única célula? ¿De dónde saca la propulsión para tener ese campo electromagnético que ella tiene? ¿De dónde saca? ¿Y de qué está compuesta a su vez la célula? Está compuesta de partículas. Sí, está compuesta de moléculas, pero ¿y esas moléculas de qué están compuestas? De elementos, de partículas, de átomos. Es que entonces, y realmente, cuando miramos, hacemos el zoom, ese átomo, ¿qué le está pasando? Ese átomo está en un constante baile cuántico saltando sus electrones a nivel en todos sus orbitales. Y gracias a todo ese salto que es, gracias a todo ese movimiento que es infinitamente pequeño del que tú no eres ni consciente en este mismo momento, funciona tu célula. Y solo estamos hablando de una célula, imagínate tú, entero como ser. Ahí solo tenemos una respuesta para poder entender por qué una célula deja de funcionar. Y es que cuando hay un diferencial energético de que esos átomos tengan la energía suficiente para poder dar los saltos cuánticos electrónicos de orbital a orbital, para que el conglomerado que forman todo eso dé lugar a una molécula, que esa molécula dé lugar a una célula, es decir, para que todo eso funcione, la frecuencia vibratoria de esos electrones que conforman lo más pequeño de tus células tiene que funcionar adecuadamente. Cuando eso deja de funcionar, la célula, que es el constructo mayor, deja de funcionar. Todo origen es un origen electrónico. Es un origen electrónico, es un origen vibracional, un origen frecuencial. Entonces, ¿qué me lleva a que se desajuste frecuencialmente todo eso?
La medicina convencional se olvida de que el ser humano es un sistema muy complejo de campos electromagnéticos infinitos. Ten en cuenta que cada célula es una antena receptora, son campos electromagnéticos. El ADN es un campo electromagnético. Luc Montagnier, esto ya lo describió, se dio cuenta de cómo el ADN posee un campo electromagnético que emite frecuencias y que recibe frecuencias y que en determinados tipos de frecuencias tiene un tipo de comportamiento u otro. Pop, que es otro Franz Pop, Fritz Albert Pop, que me encanta este investigador, habló del campo biofotónico, descubrió que las células emiten luz, biofotones que se llaman, emiten luz, aunque es ultra débil, es muy débil, pero emiten luz y este campo permite a las células comunicarse. Entonces, cuando la frecuencia vibratoria de la célula, y si nos vamos al elemento más pequeño, cuando la frecuencia vibratoria del electrón, de todos los electrones del conglomerado del que está hecha la materia, deja de vibrar, cambia la estructura, cambia la naturaleza, cambia el funcionamiento. Es que tu mitocondria, hablamos mucho de que la mitocondria es la que hace el ATP, la energía del cuerpo. Sí, todo esto lo sabemos a nivel biología, vale, pero ¿y antes de la biología qué hay? ¿Y por qué esa mitocondria funciona perfectamente? Claro, porque necesita la luz solar o porque necesita que nos expongamos o porque necesita... Ok, pero ¿y qué hay dentro de la mitocondria? ¿Qué hay más allá de la mitocondria? Hay un universo gigantesco, infinito. Ese es el que me gusta investigar a mí, porque yo quiero saber por qué la mitocondria deja de funcionar. Y si tú me dices, claro, porque no tomas el sol, porque tomas determinados pues, ácidos oxidativos X, ¿no? Todos los factores que a lo mejor pueden interferir en la salud biológica, pero es que por debajo de la biología hay un mundo subatómico que es lo que somos y que radiaciones nos afectan a ese mundo subatómicos. Malos pensamientos, o sea, pensamientos de baja densidad que afectan a ese mundo subatómico. Estados de estrés agudo, miedo, incapacidad, sentimiento de no pertenecer. Habíamos hablado al principio de que toda materia es energía, tú solamente eres energía. Tú solamente eres un conglomerado de átomos muy complejo que emite luz, que emite un campo biofotónico de luz y que realmente la célula, ya se han hecho investigaciones de que la célula funciona mejor o peor en función de la emisión de ese campo biofotónico, que es el resultado de si esos electrones están en su resonancia óptima o no, eso, en su funcionamiento, en su vibración óptima o no. ¿Y de dónde se extrae la energía para que esos electrones puedan dar sus saltos cuánticos? Del campo unificado. Espectacular. Esto puede ser muy complejo. Yo estoy investigando mucho en eso y mi tesis, la que voy a hacer en el doctorado, versa sobre esto, sobre el campo unificado. La medicina frecuencial es la medicina del campo unificado. Para que los electrones que componen por ejemplo, ribosomas, es que me da igual, cualquier estructura, tus uñas, lo que sea, es que me da igual. Tú por encima de todo eso eres un ser eléctrico, electromagnético, tú eres un ser energético. Entonces, cuando el flujo energético, yo me voy siempre a la estructura más pequeña porque de ahí empieza el desorden. Es que para que algo se dañe, para que algo no vibre adecuadamente, es porque ha empezado en el sustrato más pequeño. Una mitocondria que no funciona es porque está quebrado el sustrato más pequeño. Es que la mitocondria no es lo más pequeño. Lo más pequeño es lo vibratorio, lo que compone esas moléculas y dentro de las moléculas ¿qué hay? Los átomos. Cuando esos átomos, esos elementos no vibran en su frecuencia natural, cada célula de tu cuerpo tiene una frecuencia propia resonante. ¿Por qué? Porque está compuesta por unas moléculas y a su vez por unos elementos que tienen una frecuencia propia resonante. Cuando esos hertz, cuando esa vibración intrínseca natural y fisiológica no está en equilibrio, no va a estar en equilibrio la célula al que Claro, pertenecen, ni el tejido al que pertenecen, ni el órgano al que pertenecen, ni al sujeto al que pertenecen. claro. Entonces, por eso la medicina frecuencial propone restablecer la frecuencia vibratoria más elemental, porque todo se ordena. Por ejemplo, Rife, que era un investigador que encontró la frecuencia vibratoria de los patógenos,
él lo que hizo fue generar un emisor de frecuencias para poder matar los patógenos. Entonces tú, por ejemplo, me estás hablando del SIBO. Para poder matar los patógenos y la sobrepoblación que se hace en el intestino, pues tu herramienta será la alimentación. Pero ¿qué sucede si hay una metodología, si hay una tecnología que emite unas frecuencias que impactan directamente sobre ese patógeno, sobre esa superpoblación, que elimina por resonancia, elimina a esos patógenos? La frecuencia ha hecho que tú elimines a ese patógeno. Este hombre Wright, y eso luego ha sido el precursor de muchas investigaciones y de muchas otras tecnologías que se han ido desarrollando en el mundo de la medicina cuántica y energética para poder controlar patógenos, para poder controlar procesos cancerosos. En en cualquier caso, esto es espectacular. La, una parte fundamental que has citado que tiene que ver con ese estado vibracional va a ser tu estado emocional y Claro, sentir, ¿no? Entonces, claro. que es donde al final decimos, una herramienta externa puede ser la alimentación como tal y puede ser una ayuda, pero como yo... O puede ser la máquina de Rife, pero tu maquinaria la tienes tú. Claro, pero ¿Dónde vas a sacar? claro, a la que es lo que yo digo siempre, es decir, es decir, si tú quieres tratar a una persona con un problema de salud sin entender el origen raíz a partir de cuándo desencadena ese proceso y cuánto hay de su relato de vida incluido ahí, si no tienes eso en cuenta, las herramientas son herramientas que te Sí. paliarán, pero volverás a ser como una goma, volverás ahí. Carlos, este ha sido mi línea de praxis toda mi vida, hasta que descubrí la cuántica y la medicina frecuencial. De verdad que cambió todo mi paradigma. Yo he tenido pacientes que yo les he aplicado terapia frecuencial y sencillamente por el hecho de recalibrar la terapia frecuencial, sin hacer ningún tipo de terapia de vida, de relato de vida, Ajá. han restablecido su manera de sentir, pensar, su biología, sus relaciones, sus fobias. No, y es que en concreto me acuerdo de un caso en concreto que me decía, mira, doctora, yo no sé ni lo que hacemos en terapia, porque es que ni hablamos del proceso, pero desde que yo estoy haciendo este proceso, tengo una mejor relación con mi marido, he podido perdonar a mi padre, que llevo toda mi vida en terapia para poder perdonar los abusos que sufrí de él desde pequeña. Todo eso se me ha borrado, todo eso se me ha desaparecido, lo he conseguido desactivar de mi mente, mi odio. Y te digo una cosa, yo si en algo he sido experta toda mi vida ha sido en psicoterapia, en bioenergética, en psicoterapia corporal, en psicoterapia transpersonal, en regresiva, constelatoria. Toda mi vida he practicado esas terapias. Pero cuando descubrí esto, me dijeron, es que me he curado sin darme cuenta. Descubrí que caramba, era mucho más rápido, porque no necesitaba como tal entender el origen, porque al final sí prolongaba mucho y era como incidir constantemente en el conflicto que a veces era tan inconsciente que ni se sabía. Cuando tú aplicas una terapia frecuencial y se reordenan determinados estructuras que están desequilibradas energéticamente y frecuencialmente, se empiezan a reordenar todas las estructuras superiores. ¿Me entiendes? Empiezas a reordenar la estructura emocional, empiezas a reordenar la estructura mental y se diluye el conflicto. ¿Cómo es esa terapia vibracional? ¿Cómo podríamos explicar para que pudieran entenderlo? Así en lo que puedas describir. Pues mira, la terapia frecuencial, yo ahora también estoy investigando en ello, ya te digo que es como, pues bastante, todo bastante innovador y con mucho cuidado y con mucha rigurosidad, pues yo siempre intento ir haciendo poco a poco avances, pero en algo en lo que me sostengo siempre es en la evidencia clínica. El- Tú puedes acceder a, a mecánicas, a nuevas, a tecnologías frecuenciales, como por ejemplo el oscilador de ondas múltiples de Lakhovsky, como por ejemplo máquinas de bioresonancia, como por ejemplo el emisor de frecuencias de Rife, como por ejemplo hay un dispositivo pequeño que se llama el Healy,
que es emisor de frecuencias. Y eso está muy bien, porque son tecnologías que emiten frecuencias que te ayudan a reequilibrar frecuencialmente tu cuerpo, tu psique y hasta tu campo electromagnético. Es que empiezas a ver un reorden. Pero yo estoy investigando mucho sobre los aportes de John Hagelin, que es un físico cuántico formado en Harvard. Para mí es pues una eminencia en el campo cuántico. Él defiende que nuestra conciencia puede intervenir en el campo cuántico del que todos pertenecemos. El campo cuántico es un campo de energía e información que todo lo sostiene. Vamos a hablar del campo, ay, es que lo amo, el campo unificado da sentido a todo. Somos el campo unificado. Es que es verdad, es un término que jamás, campo unificado, es un término que jamás habrás escuchado en tu vida y eres el campo unificado. Hola Carlos, bienvenido, eres el campo unificado. Tenemos que hacer ahora una pequeñita clase de física, pero poquito. Adelante. Tenemos el núcleo del átomo al que amo protones y neutrones. Pues aquí protones, por ejemplo, así, ¿vale? Y tenemos aquí en el átomo, ¿verdad? El átomo del núcleo, pues imagínate que tenemos por aquí, y esto forma aquí el núcleo, ¿verdad? De un electrón. Entonces ahí tenemos las las subpartículas, protones, neutrones, quarks, todas las pequeñitas que están ahí, gluones, tal, todo aquí. Pero bueno, no entramos en profundidad. Aquí está el núcleo, que se dice que el núcleo es el elemento de materia más pequeño que existe, cuando en realidad, cuando esto se ha llevado a un acelerador de partículas, se ha visto que en realidad esto es energía también. Pero lo dejamos con que es el núcleo y que está lleno de subpartículas, de partículas subatómicas pequeñas. Y ahora de repente tenemos los famosos electrones que danzan alrededor del núcleo. Antes había un modelo atómico más antiguo que se pensaba que eran como canicas que pues giraban alrededor como de unos orbitales, ¿verdad? Que siempre vemos como el átomo con unos orbitales. Y se pensaba que había unos orbitales, pero claro, se vio, al seguir investigando, se vio que esto no era así y ahora existe pues ya un nuevo concepto y un nuevo un nuevo modelo de átomo, que es ya el átomo más de la física cuántica actual, que es el átomo probabilístico, porque realmente nunca se sabe dónde está el electrón, porque ahí es cuando entramos en la magia de la física cuántica, en el que tú nunca vas a saber dónde está un electrón hasta que no lo observes, porque al observar la materia colapsamos la materia, entonces sí que podremos detectar que el electrón está aquí, pero porque tú lo has visto, porque si no, nunca hubieras sabido antes de verlo dónde estaba. Esto es lo que se descubrió con el experimento de la doble rendija. Por eso se llama el estado de superposición. Nunca se va a saber dónde está el electrón hasta que no se ha observado. ¿De acuerdo? Pero bueno, no lo complicamos tanto. Estamos en el campo unificado. Imaginemos que el electrón, que está aquí, por ejemplo, en un orbital, pensemos que esto es un orbital. Vamos a imaginarnos, es una órbita, pero que en realidad es una órbita probabilística porque sabemos que nada en física cuántica es causa y efecto. Decimos que está aquí, ok, porque ahora lo estamos observando, pero hay como unas áreas en las que probabilísticamente puede estar el átomo, el electrón. Ok, el electrón está aquí, aquí están las partículas subatómicas y luego por aquí a lo mejor hay otro electrón, ¿vale? Y aquí habría como otra espiral, ¿de acuerdo? Esto que lo estamos pintando de una manera muy tosca, porque la realidad no es así, porque son como zonas probabilísticas, sí que nos deja ver algo muy importante. Y que es lo que yo quiero explicaros porque esa es la clave de todo. Vemos que esto es el núcleo y vemos que esto es el electrón. ¿Qué hay de aquí a aquí? Carlos, si se supone que nos han dicho que esto es la materia más pequeña que existe en el universo, esto, el núcleo de un átomo, y si esto es lo que le continúa, que es un electrón, ¿qué hay de aquí a aquí? ¿Qué hay aquí?
¿Qué hay aquí? ¿Qué hay? Yo no tengo ni idea. No te lo voy a saber responder. Pues la verdad es que no hay nada. Realmente de aquí a aquí, por eso siempre decimos, el 99,99 es vacío. Claro, vacío porque en realidad de aquí a aquí es que no hay nada, porque se supone que esto es lo más pequeño que existe en el universo. Todo esto que está aquí dentro, los quarks, todos los gluones, todo lo que hay aquí dentro es lo más pequeño. Entonces, ¿qué es esto? Esto, a pesar de que pensamos que no es nada, es el campo unificado. Esto es un campo de energía e información que existe, que sostiene toda la materia. Para que te hagas una idea, aquí yo he hecho un burdo dibujo, perdonadme por el burdo dibujo, pero para que te hagas una idea, ¿sabes cuánta distancia hay de aquí a aquí realmente? Aquí puedo dibujar, aquí se verá. Ok, vamos a hacer el dibujito. Mira, imaginémonos que esto es un campo de fútbol. Yo no sé mucho de fútbol. Aquí creo que está esto que es así, ¿no? Aquí donde se tira. Bien, sí. Esto se hace así, ¿verdad? Y aquí están las gradas. Para que os hagas, para que te hagas una idea, si el núcleo está, para que te hagas una idea de la distancia que hay desde el núcleo al primer electrón. Imaginaros un campo de fútbol a tamaño real. Aquí en el medio ponemos una avellana, que casi ni se ve. Esto ya es más grande que una avellana. Imagínate una avellana, ¿vale? En el campo de aquí del Camp Nou, una avellana. ¿Sabes dónde estaría el primer electrón? En distancia real, aquí en la grada. ¿Qué hay de aquí a aquí? Pues esa es la verdadera distancia que hay entre el núcleo y el primer electrón. El primer electrón. Imagínate el segundo, el tercero, que llega hasta la Sagrada Familia. Entonces, ¿qué hay aquí aquí? El campo cuántico. Todo el universo es el campo cuántico. Aquí, que se llama también campo de energía cero. ¿Por qué se llama campo de energía cero? Porque es la energía que todavía sigue existiendo cuando llegamos al 0 grados Kelvin, 273 grados centígrados. Cuando estamos en esta temperatura, el 0 grados Kelvin, que ya pensamos que ya no hay nada, que se dice que ya no hay energía, sigue quedando el campo unificado, se ha detectado las fluctuaciones y se ha podido demostrar toda la influencia de la energía que hay en ese gran campo unificado, que en realidad es lo que sostiene todo el campo. Pues bien, esta energía es tan sutil y tan inmensa e infinita que la tecnología va a ir evolucionando a poder, porque es un campo de infinita tecnología, de infinita energía y de infinita información. Toda la información del universo está aquí. Hasta ahora, lo que conocemos es esto, lo más pequeño. Los quarks que hay aquí dentro, lo más pequeño que hay aquí. Pero esto, que en realidad fíjate lo grande que es, eso es un gran campo emergente de investigación. El científico del que yo te hablaba, John Hagelin, él ha estudiado mucho el vacío cuántico, porque realmente las fluctuaciones en el vacío cuántico son todas las fluctuaciones que luego se dan aquí, porque esto es lo que sostiene toda esta estructura. Entonces, nos hemos dado cuenta que la conciencia interactúa con el campo unificado, alterando el funcionamiento de esto, la vibración de esto, la energía de este electrón. Este electrón, para dar un salto cuántico, tanto que hablamos, no, un salto cuántico. Un salto cuántico no es más que el salto de orbital de un electrón a otro, con el diferencial de la energía que necesita para dar un salto. Cuando da un salto a una órbita superior, necesita absorber un fotón para tener el impulso de saltar. Cuando él retrocede de orbital, expulsa el fotón de luz. Por eso hemos dicho que emitimos fotones, porque realmente, constantemente, nuestros electrones están dando saltos. Eso infinitamente a velocidades que no podemos ni imaginar desde nuestro concepto humano, y verdaderamente es que es algo tan diminuto, pequeño e increíble que, bueno, que en eso se está investigando un montón. Yo realmente la medicina que propongo es poder
interactuar con el campo cuántico para devolver la frecuencia vibratoria fisiológica a toda esta estructura, porque esta estructura es la que construye tu cuerpo. Es que aquí hay otro, es que aquí hay otro, es que aquí hay otro, pero es que tú estás lleno de vacío, no te das cuenta. Y esto forma una molécula y esa molécula forma lo que luego a gran escala será tu mitocondria. Pero tú imagínate todo lo que tienes por debajo. Espectacular. La pizarra ha sido improvisada, pero ha sido maravilloso, te lo agradezco. No tenemos nada preparado. Y una imagen esclarece, porque seguro que se les va a quedar a todos ya en la mente de, ostras, desde el centro del Camp Nou hasta la grada, todo eso es lo que yo tengo dentro de mi cuerpo. ¿Cuántos campos de fútbol tengo dentro de mi cuerpo? Eso es el Imagínate. campo unificado. El campo unificado, el Camp Nou. Súper bueno, súper bueno. Los campos unificados. Entonces, ¿qué puede hacer una persona en cuanto a este concepto de medicina frecuencial? ¿Cómo puede llevar eso a su vida? ¿Cómo podría practicarlo? ¿Cómo podría conocerlo? ¿Cómo podría...? Pues como te explicaba antes, Carlos, hay ya algunas metodologías, algunas tecnologías como el oscilador de Rife, el oscilador de Lakhovsky, pero yo he desarrollado un concepto que es medicina frecuencial, que es un concepto en el que lo baso en el campo unificado y sobre todo en estudios de David Bohm, que hablaba del orden implicado, que es un gran físico cuántico que hablaba del campo unificado, John Hagelin, un ilustre físico cuántico de la Universidad de Harvard, que él habla constantemente de la capacidad de sanar el cuerpo y de la influencia en el colectivo gracias a poder intervenir en el campo unificado, en esa energía infinita que contiene toda la información del universo. Entonces, yo me he puesto a investigar, he desarrollado una técnica que se llama sintonización matricial, matricial porque el campo unificado también se le puede llamar matriz unificada, matriz cuántica, tiene varios nombres. Entonces, a partir de ahí, la medicina frecuencial, que yo la propongo desde el programa CORA, que de hecho dentro de poco empieza una nueva promoción, ya van 5, y el programa CORA significa CORA es cuerpo ondulatorio, porque nosotros somos un cuerpo en constante ondulación, recalibración atómica, porque lo que pretende la medicina frecuencial es esa recalibración atómica del cuerpo ondulatorio que somos y comprender esta naturaleza. Sobre todo, es que es importantísimo que a partir de hoy todas las personas que nos vean integren el conocimiento de soy un campo unificado, soy un ser energético. Si indudablemente algo soy, es que soy energía en movimiento que vibra a una determinada frecuencia, porque en realidad lo que eres es eso, y gracias a eso es que luego todos los acontecimientos biológicos tienen lugar. Vale. Sin eso no existe nada, no funciona. Sin una energía que vibra en una determinada frecuencia vibratoria, es que no se puede dar un acontecimiento biológico. Y en realidad, pues a partir de ahí enseñarles a cómo acceder a su campo unificado y recalibrar su cuerpo. Esa sería la premisa global, ¿no?, del programa CORE de la medicina frecuencial. Intervenir en el campo unificado para restablecer mi frecuencia vibratoria y vibrar fisiológicamente. Porque recordemos que todas las células de nuestro cuerpo, tejidos y órganos, tienen una frecuencia propia resonante. Y cuando tú sintonizas y eres capaz de restablecer esa frecuencia propia resonante, que el campo unificado sabe y tiene, porque el campo unificado contiene toda la información de toda la constitución de la materia, cuando tú eres capaz de sintonizar con esa frecuencia y entrar en resonancia, se reordena. Esto lo he visto ya en más de 1.500 personas, Carlos. Yo he visto casos de procesos muy potentes. Te puedo hablar desde patologías físicas muy graves, de enfermedades terminales en un estado muy agravado, no vamos a decir terminales, pero tumoraciones en un grado muy avanzado. He visto pues remisiones de fobias, remisiones de conflictos, remisiones de estados emocionales, patologías de estrés, de migraña, de alergias, o sea, y sobre todo una restauración de la propia vida, del sentido del ser, del sentido y de la plenitud del ser. Y es lo que hablábamos antes, que tú lo mencionabas, es que
En clínica siempre le pregunto a mi paciente cómo es su vida emocional. Es que cuando tú tienes esa restauración en esa esfera emocional, en equilibrio, todas las emociones que se sienten impactan sobre el campo electromagnético de cada una de tus células. La frecuencia vibratoria es como que, mira, vamos a entender algo. Tú, al emitir un pensamiento, emites una frecuencia determinada y eso reverbera en el campo electromagnético de tu cuerpo. A raíz de ahí, tus células detectan esa frecuencia y por resonancia entran en sintonía y o bien se enferman o, vamos a decir, se desordenan porque tú estás en un estado de estrés, de miedo, de ansiedad y desajustas la frecuencia vibratoria natural de la célula, o por lo contrario estás en un estado de amplitud, de gratitud, de posibilidad. Todo eso va a repercutir en tu célula, porque igual que tú al emitir un campo vibratorio con tus pensamientos y con tus emociones, tu célula está emitiendo, es una antenita que emite su propio campo electromagnético. Y a raíz de ahí, vamos, es que entras en resonancia, vamos a decirlo, para bien o para mal, para una regeneración celular o para un deterioro celular. Entonces, desde la medicina frecuencial se propone una sintonización con unas técnicas que yo enseño de recalibración frecuencial en estados meditativos, en estados profundos, que mediante la intención, que mediante la sintonización de ese campo unificado, sintonizo estados que reestructuran mi campo vibracional. Es tan sencillo, o sea, Carlos, es tan sencillo y lo tenemos al alcance que sobre todo si algo yo de verdad me he propuesto en esta vida es devolverle la soberanía al humano. Esto es patrimonio de la humanidad. Tú eres un campo unificado, accede a tu patrimonio, sánate tú mismo. Mi hija sabe hacerlo. Carlos, yo te decía que mi hija estaba enferma. Yo con el pensamiento o sea, soy capaz de interferir en el campo unificado que somos todos, porque algo que se nos ha olvidado decir hoy, el campo unificado es un campo que está en completa conexión. Tú y yo estamos conectados con todo lo que hay aquí y con todo lo que hay en el universo, porque el mismo campo contiene todo. Esa conciencia colectiva, dicho de otra manera. Bueno, la conciencia colectiva se queda incluso un poco corta, te diría, es incluso más. Es que sostiene todo, de ahí que yo pueda realizar terapias a distancia, de ahí que yo pueda realizar entrelazamiento cuántico de una célula que está en Japón y otra que está en, yo qué sé, en Nueva York, porque se ha visto que en el campo unificado hay, en ese campo es el entrelazado que une toda la materia, todo lo que existe. Entonces, vamos a utilizar todos estos principios a nuestro favor para integrarlos, aprender una nueva medicina y aprender una nueva sanación. Porque la medicina, la medicina frecuencial es profundamente integrativa. Y es cierto que es muy importante cómo te alimentes, la relación que tengas en cómo te estás alimentando, porque te digo una cosa, Carlos, lo has dicho muy sabiamente. Tan estresante es estar alimentándote bien, pero estar estresado porque quieres hacerlo tan impecable que a la vez eso te está estresando, entonces se está convirtiendo una buena alimentación en un factor estresor. Es que es todo tan importante es cómo duermes, cómo te relacionas, pero todo eso subyace a tu salud energética y vibracional. Entonces, la calibración de tu estado frecuencial es fundamental, es fundamental. Totalmente. Maravilloso. Me parece súper interesante, la verdad. Bien, estamos ahí, bueno, es un podcast sin tampoco, sin límite de horas, sin guión, pero bueno, yo creo que podemos ir concluyendo porque tenemos que llegar para dejar este espacio para otro día, que seguiremos seguro. Y bueno, una reflexión final. Ya hemos ido haciendo bastantes reflexiones, pero quizá, bueno, pues esto que acabas de decir o añadirle algo más, aunque yo creo que ya estamos bastante ahí, ¿no? Yo Este patrimonio de la humanidad me ha gustado. Qué bonito, sí, siempre lo digo, es algo que yo diciendo siempre, es patrimonio de la humanidad. Este conocimiento, miro a la cámara, este conocimiento que cada vez es más emergente,
que cada vez más científicos y profesionales nos atrevemos a compartir. Es patrimonio de todos. Cuando comprendas que eres un ser energético, que en realidad el campo unificado es tu naturaleza, y cuando aprendas a conversar con él de manera metafórica, integres este lenguaje y aprendas a sintonizar este campo para recalibrar tu esfera física, psíquica y mental, vas a ser un ser en completa plenitud. Aprende, aprende la medicina frecuencial, aprende a integrar que eres un ser completamente energético, y entonces el concepto de salud cambiará y tu salud cambiará. Muy bien, Laura, muchas gracias. Ha sido un verdadero placer tenerte aquí. Ha sido muy bonito. Creo que hemos aprendido todos mucho hoy, me incluyo, porque ha sido muy, muy revelador, aunque ya estaba conectado con esto. Pero bueno, ponerle más forma, más palabras, darle un contexto para poderlo ir integrando. Así que muchas gracias y te felicito por tu trayectoria, por tu recorrido, por la emoción con el cómo lo vives, que me resuena mucho. Así que gracias por hacer tanto bien con esta información que tiene muchísimo valor y sé que puede ayudar a tantas personas que se encuentran ahí pues en un lugar en el que quieren encontrar un camino y no saben cómo, ni dónde, ni cómo hacer, ¿no? O sea que sé que es algo que puede cambiar vidas. Muchas gracias, un enorme placer y hasta la próxima. Carlos, gracias. La próxima, a ver si tenemos suerte y te vienes tú a Valencia, Vale. a Salud en Frecuencias. Dios. Yo te espero, te hago la invitación aquí Vale, para que te vengas, encantado. y Desde feliz luego. de estar aquí, que sigamos compartiendo, que sigamos devolviendo la salud a la humanidad, el bienestar, la comprensión y sobre todo la sabiduría que nos pertenece a todos. Gracias, cariño. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias.